El tema de esta mañana lo hemos, le hemos puesto varones de virtud. Estamos conscientes que es es un recordatorio, una celebración dándole gracias a Dios por los papás, sabiendo, reconociendo que Dios es nuestro Padre por excelencia. Pero en esta oportunidad queremos verlo a nivel acá, terrenal, aquí entre nosotros. Y la Biblia hace un énfasis, hace un llamado a ciertos varones específicamente, varones, sexo masculino. Y en el libro de Éxodo capítulo 18, en el versículo 21, encontramos una llamada de atención que nos hace Dios en función de lo que es ser varón. Dice Éxodo 18, 21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Vamos a mencionar más adelante de cómo, en qué contexto se dicen estas palabras. Pero a manera de introducción, quisiéramos mencionar que cuando es el Día de la Madre, normalmente se habla de Proverbios 31 y se habla de la mujer virtuosa. Y entonces se habla de las virtudes de la mujer, de las virtudes de la madre. Pero la peculiaridad que le pone es la virtud. Mujer virtuosa, madre virtuosas. Y se habla de las madres en forma de énfasis en la virtud. Sin embargo, la Biblia también vemos que al hombre también se le hace el llamado a que tenga virtudes, que son las palabras que vemos en Éxodo capítulo 18 y versículo 21, en donde el suegro le dice a Moisés, escoge de entre el pueblo varones de virtud. Entonces quiere decir que el varón también debe de tener virtudes. Entonces, ¿qué virtudes son las que deberíamos de evaluar en cuanto al varón? Antes de entrar en esto, déjeme ver algunas descripciones de lo que es esta palabra, la palabra virtud. Dice que es una cualidad positiva y un hábito moral que impulsa a una persona a actuar de manera recta y correcta. Se manifiesta a través de acciones orientadas hacia el bien, la justicia y la verdad, construyéndose mediante la práctica y la repetición constante. Una vida normal que sea así, recta, correcta, del joven que tiene virtudes. Ahora bien, este es el diccionario común y corriente, natural. Pero también vemos en el diccionario bíblico, fíjese, este término dice que denota una excelencia moral que produzca acciones rectas y dignas. En la medida que vamos desarrollando este tema, yo quiero pedirle que usted vaya presentándose delante del Señor y diga, Señor, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Estamos hablando de virtudes en el varón. Las hermanas no pueden decir, bueno, están hablando de los varones. No, usted tiene un esposo, tiene un hijo, tiene un yerno, tiene un suegro, tiene hombres con quienes se relaciona que también debe de buscar si tienen estas virtudes que dice la palabra de Dios. Entonces, el diccionario bíblico dice que es algo que denota excelencia. No estamos hablando de las notas en la escuela, en la universidad. No estamos hablando de ese tipo de notas. Entonces, la pregunta es, hoy en el mundo, así, lo natural, ¿qué ven los jóvenes de virtud? No saben qué es eso.
No les interesa. Los jóvenes de ahora, las señoritas, ven que si el muchacho fuma bien, es un guapo. Se toma 2 cervezas y no se emborracha, o sea que es macho. Bien bonito la argolla que tiene, no sé cómo le llaman, que en la nariz, que no sé, en cualquier parte. Esas son las virtudes que ven hoy en día. Y esas son las características de los artistas que admiramos también. Y digo admiramos porque dentro del pueblo del Señor admiramos a ese tipo de personas que se visten de esa manera. El criterio del mundo y en mucho del pueblo del Señor está bien por debajo de lo que significa virtud. Y la Biblia es la que nos está mandando a que se busquen jóvenes de virtud. Que se busquen. ¿Dónde están esos jóvenes de virtud? Oí a una esposa en una ocasión. Ella lo declaró así. No porque me dicen, no, yo lo oí de parte de ella. Ella dijo, para mí un hombre, ya era yo una señora mayor, entonces no era joven, ya estaba casada. Y ella decía, para mí el hombre es alguien que huela a sudor. Fíjese, no le digo pues, Y lo mismo, esa misma reacción es la misma que tenemos con todos los jóvenes de afuera, con las virtudes que ellos ven. A nosotros nos parece asqueroso, ¿verdad? Sentirle a alguien, pero para ella era agrado que su esposo hueliera así, que no se bañara y que hubiera hecho trabajo bajo el sol y que en el campo cortar la leña y hacer cosas, sudado y estar con su esposo, así. Mostrar lo que internamente tiene un hombre, muchos lo pueden ver como una debilidad. Cuando un hombre muestra lo que hay en su interior, su corazón, y es sincero en algo, lo pueden catalogar como débil, como amanerado, porque no es macho. La Biblia hace una diferencia en cuanto a lo que son los varones y varones de virtud. No hay un tercero, no hay tercera opción, solo son o varones de virtud. ¿Cómo era el concepto de lo que manejaban en las culturas antiguas el término de varón? Fíjese, miren, dice que en la cultura griega primitiva, ellos veían que la mujer tenía que ser vista así como para abajo, en menosprecio. O sea, la mujer era lo más bajo. Y el hombre estaba arriba, o sea, el hombre era lo máximo de la creación, la mujer no. Para los romanos, dice que la mujer solo era un instrumento para traer hijos y para satisfacer las fantasías temporales de un hombre y después la podía desechar. El escritor J.I. Packer es cristiano. Dice que él ve el declive de la sociedad de la siguiente manera. La verdad es que porque perdemos el contacto con Dios y su palabra, hemos perdido también el secreto, tanto de comunidad como de nuestra propia identidad. ¿Por qué? Porque el pecado elimina el amor al prójimo. Elimina el amor al prójimo y el pecado no le permite verse al hombre como Dios lo ve.
sea, yo me puedo ver bien, yo me puedo ver bueno porque le ayudo a alguien, yo me puedo ver bueno porque no le hago mal a nadie, pero es por causa del pecado. Valoramos en este mensaje en función de las virtudes. Los jóvenes deben de decir, yo quiero tener las virtudes que habla Dios. No que venga la mamá o el papá o el pastor a imponérselas, no. Que sea un deseo porque es algo que Dios ve. Es lo que Dios ve en nuestras vidas. Entonces, jóvenes, ustedes deberían de decir, Señor, concédeme tener las virtudes que habla tu palabra. Los papás deberíamos de preguntarnos, Señor, ¿tengo yo estas virtudes? Porque lo que yo como padre haga en cuanto a esas virtudes es lo que mis hijos van a ver. ¿Qué es lo que han oído nuestros hijos de nuestros labios? ¿Qué es lo que han visto ellos con sus ojos de cómo tratamos nosotros a su mamá, a la esposa? ¿Qué es lo que han visto nuestros hijos de cómo trato yo a las personas que me echan un carro cuando yo voy manejando? O que si yo voy pasando y alguien casi me atropella, ¿qué reacciones ven ellos que yo tomo? ¿Qué dan ganas de decirle tantas cosas? Entonces, esas virtudes es la pregunta que nosotros como padres tendríamos que hacernos. ¿Qué ven ellos en mí? ¿Qué es lo que ellos han oído de mí? Y para las mamás que puedan decir, oraré por mi esposo, oraré por mis hijos, para que ellos sean personas de virtud. Señoritas, ¿qué pueden decir ustedes? No, la idea que no sea, me quiero casar con el más guapo, el más lindo, el más excelente de la universidad, el que todas las muchachas lo siguen. Es poder decir, Señor, quiero casarme con un joven de virtud. De las virtudes que enseña la palabra de Dios, no las virtudes del mundo. Que los abuelos podamos decir que nuestros nietos vean virtudes. El contexto del versículo que leíamos en esta oportunidad era un consejo, fue un consejo que Moisés recibió de su suegro. Porque Moisés era el que administraba todo lo del pueblo. Los millones de personas que habían salido de Egipto, Moisés era el que decidía qué hacer. Y cuando había un pleito entre una familia y otra, y él veía, entonces el suegro le dice, Moisés, busca dentro del pueblo varones de virtud y ponlos como jefes de las multitudes. Entonces lo primero que le menciona es que sean varones temerosos de Dios. Mire la pregunta, fíjese. Perdón. La pregunta, ¿eran el pueblo de Dios salido de Egipto? Salieron porque Moisés fue usado para traer las plagas y en la última plaga dijo Faraón, váyanse. Sale todo el pueblo. Entonces llegan al mar muerto. Y entonces, ¿y cómo hacen? ¿Cómo pasan? Y el pueblo vio cómo Dios abrió el mar rojo y ellos pasaron. Ellos pasan, entonces el pueblo vio que era Dios el que andaba haciendo eso. No era Moisés, era Dios. Entonces, todo el pueblo conocía de Dios. Sin embargo, Jetro le dice algo a Moisés. Moisés, mira, deben de ser varones que tengan temor santo de Dios. No las multitudes que han salido, porque no todos son temerosos de Dios. Son temerosos de Dios enfrente de ti. Enfrente de ti hacen el mingo y se agachan y se le dice que ladre, ladra y se dice que se acueste aquí, se acuesta. Hacen todo enfrente de ti.
Pero varones temerosos de Dios, que su vida, la vida que vean los demás, sean de virtud, temerosos. Le pedía que fueran temerosos de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Entonces, varones que estamos acá, ¿somos temerosos de Dios? ¿Qué es lo que dice Proverbios capítulo 9 y versículo 10? Proverbios 9:10 nos dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Puede ser muy inteligente el muchacho, puede sacar buenas notas, puede hacer cálculos matemáticos, puede dibujar muy bien, puede hacer cualquier cosa que le pidan de estudio. Pero el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Puede ser inteligente, pero no sabio. Puede ser inteligente, tener masa, tener aquí cerebro y hacer las cosas bien, pero no tener el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y el temor de Dios estamos hablando de cuando experimentamos el temor santo. Pero ¿sabe a qué nos referimos en el temor santo? El temor santo no es decir, ay, Dios me va a mandar un rayo si yo peco. No, ese no es el temor santo. El temor santo es un miedo a ofender a Dios. Es un temor de decir, no quiero fallarle a Dios. No quiero decir malas palabras. No quiero mentir, no quiero robar. Señor, no te quiero ofender con ese. Ese es el temor santo. El deseo de no querer ofender a Dios. Conocer al Señor es la inteligencia. Por lo tanto, señoritas, deje de andar buscando en la calle hombres que no son sabios. Son inteligentes, pero no sabios. Porque los sabios los va a encontrar con el temor de Dios en su corazón. La virtud a la que estamos haciendo referencia en cuanto a el joven, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y hablar de el temor de Dios nos dice el Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. La Escritura nos está haciendo el llamado y nos está diciendo, miren, el temor es aquello que hay en el corazón y eso le lleva a practicar, a caminar en la palabra del Señor, en los mandamientos del Señor. Y entonces, ¿cómo allá afuera? ¿Cómo puede admirar? ¿Cómo puede decir, ay, cómo quisiera yo? Hablando de artistas así. Si la Escritura es más sabia que usted y que yo y que todos nosotros juntos. Es más sabio la Escritura, es más sabio Dios. En resumen, lo que podemos decir es que esta virtud es en donde el resto pierden su peso si no lo tienen. Lo segundo que queremos ver es lo raro que nosotros vemos en cuanto a el consejo que le da Jetro a Moisés. Porque primero le dice, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. Bueno, hoy en día hay muchos varones que no son de verdad. Pero Jetro le está diciendo, escoge dentro del pueblo del Señor aquellos que son varones rectos, varones correctos, no solo varones. El término de varones de verdad, este término implica
que sea un varón confiable, fiel, firme, recto, seguro, genuino y sin maldad. Mire, no dice guapo, lamentablemente. No dice con título, no dice. Porque el Señor está viendo el corazón del joven, cosa que las mamás y las muchachas no ven, sino que solo ven lo de afuera. Y estamos hablando de características que sea la vida normal del joven, no solo cuando está enfrente de la mamá. Oigan madres, oigan papás, cuando la maestra le diga, mire, fíjese que su hija la encontramos allá en los baños con un muchacho y le pregunta a la joven, mira, no mamá, ¿cómo cree? Yo jamás, se lo juro, mire, yo no he hecho eso. Y entonces viene la mamá, ustedes son unos malos porque piensan mal. Y, como decían las abuelitas antes, cuando el río suena, piedras trae. O sea, por algo que está pasando con esta joven, que está pasando con este joven. ¿Qué queremos decir con esto? Que sea una rectitud, que sea la vida de la persona y que no hayan comentarios de una doble vida de este joven. Varones de verdad. Y miren, cuando usted oiga en su hijo o en su hija que habla más de la cuenta por decir un sí o decir un no, miren lo que dice Mateo 5:37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Cuando se pone a darle más explicaciones de las que usted le está pidiendo, algo está queriendo convencer, algo está queriendo comunicar que no es real, que no es verdad. Yo no estoy diciendo con esto que si le dice algo más, es pecado. No. Padres, necesitamos la guianza del Señor para poder discernir qué es lo que pasa en la casa. Este hombre íntegro, la Biblia lo ve en Proverbios 28:18 en una peculiaridad. Dice Proverbios 28:18. El que en integridad camina será salvo. Si camina en rectitud, si camina correcto, el temor de Dios está en su corazón, ya la hizo, es salvo. Una persona íntegra es alguien que no tiene una doble moral. Y quien no lo es, puede reírse de la vida y pensar, nadie sabe lo que yo hago realmente. En la casa tengo a mi mamá y a mi papá bien bajado, bien dormido, porque piensan que yo soy correcto. Pero todo sale a la luz. Crónicas nos dice, en primero de Crónicas, capítulo 29, versículo 17, nos habla del carácter. Dice, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Pero ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que al Señor le agrada la rectitud porque Él escudriña. Mira, hermano, Él escudriña, no es como nosotros como padres, que a lo que nos dice y ahí nos quedamos. ¿Qué podemos hacer? Pero el Señor viene y escudriña el corazón. Escudriña, llega a lo profundo de la realidad que ese joven está queriendo comunicar o está queriendo esconder. Habla de que haya un carácter recto.
El carácter recto no significa enojado, no significa amargado, no significa que va a estar gritando porque le cae mal algo, porque lo trataron mal y va a responder con enojo, con ira, con molestia. Ese no es el carácter que estamos hablando. Ese es un inmaduro, una persona inmadura. Es alguien que mantiene las decisiones a pesar de las circunstancias, le convengan o no le convengan, pero mantiene su decisión. Y a muchos nos falta el dominio propio. Lo tercero que queremos ver es que estos varones de virtud dice que deben de aborrecer la avaricia. El consejo de Jetro, vamos a leerlo nuevamente. Éxodo 18:21 dice: además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. Y dice que aborrezcan la avaricia. Que aborrezcan la avaricia. La avaricia nos habla de el afán de poseer riquezas solo por el placer de tenerlas, solo por el placer de acumularlas, de querer tener más. Estábamos viendo con Ligia hace algunos meses una serie de Pablo Escobar, el capo de allá de Colombia. Llegó a almacenar tanto dinero en efectivo, fíjese, no lo podía llevar a los bancos, pero en efectivo escondía en diferentes lugares, pero un montonazo, pero increíble montón de dinero. Pero él lo regalaba, fíjense. Le regalaba a las personas, les construía casas, les daba para las medicinas, pero siempre quería tener más. Y yo, aunque le estoy poniendo un caso extremo, hipotético, no es hipotético, es real. Un caso extremo, pero ya a nuestro nivel estamos queriendo muchas veces quitarle las cosas a los demás. Querer tener más en el banco, querer gastar para uno, gastar en una cosa, en otra, y no para de gastar. Pero no comparte con nadie, solo gasta para sí. Pero la Escritura nos está diciendo que aborrezca el varón de virtud, el varón que está llamando al Señor como correcto, dice que aborrezcan, que no quiere nada de eso, que lo aborrezca. ¿Se puede usted imaginar? No es solo de que no, sino que haya un rechazo de ese tipo de vida. Por las ocasiones en las que tendrá que juzgar en una causa, muchas veces será necesario pagar el precio de que la avaricia no está en su vida y poderle ayudar a otras personas de lo que el Señor le haya bendecido. ¿Cómo ve Dios la avaricia? Mire lo que dice 1 Corintios 5:11. Dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Mire, ¿a qué nivel pone el Señor la avaricia? La pone al nivel de la fornicación, de la borrachera, de la idolatría y de maldecir y de ladrón. Lo pone al mismo nivel. O sea, Dios ve la avaricia como algo grave. Dios ve la avaricia, ese deseo de no compartir con la persona necesitada, lo ve al mismo nivel del borracho, del idólatra, del ladrón. Para Dios es serio, hermanos. Dios lo ve como algo delicado.
Ahora, ¿qué le dice a estos que debe de encontrar Moisés? Le dice, nos atrasamos, se vinieron de más. ¿Qué le dice? Efesios capítulo 5, versículo 23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. ¿Qué es lo que está haciendo? Lo está poniendo por jefe de su casa, por jefe de su esposa, en donde el Señor está determinando que la cabeza no puede ver de menos al cuerpo, porque sin el cuerpo la cabeza no vive. Y el cuerpo no puede vivir sin la cabeza. Son igualmente importantes ante los ojos de Dios. Dios lo está poniendo por jefe de su casa, de su esposa. Es el jefe de la casa. No es el manda más, no es el macho de la casa, no es que le puede pegar, no es que va a decir que puede llegar a cualquier hora a su casa. No es que dice, ya vengo. ¿Y a dónde va? Ya vengo. No, y ahí, no, no. Estamos hablando de una relación familiar acorde a los ojos de Dios. Le dice también, ponlos por jefe. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Jefes de los hijos. ¿Dónde están los hijos? Se durmieron o... sí, 2 que 3. Oigan lo que dice el Señor. Hijos, obedeced de vez en cuando a vuestros padres en algunas cosas, porque esto agrada al Señor. Hijos, repróchenle, reclamen, exijan a vuestros padres. Hijos, obedeced a vuestros padres. Quitemos ese pedazo de la Biblia si quieren. Hagamos la Biblia y comí. Editada por los jóvenes, los solteros. Hijos, obedeced a vuestros padres. Me encanta este versículo, fíjense. Obedeced a vuestros padres en todo. Dios está poniendo por jefe sobre la esposa y sobre los hijos. ¿Saben qué esposas y saben qué hijos? Porque los padres vamos a dar cuenta delante de Dios. O sea, no piense, el joven no debe de pensar, ay, ¿por qué? Y yo aquí, no te preocupes, el papá le va a dar cuentas a Dios. Dios le va a exigir, le va a decir, dame las cuentas. ¿Qué hiciste con tu esposa? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Qué ejemplo le diste? ¿Qué oyeron tus hijos? ¿Qué vieron ellos? Y lo pone también, segunda de Timoteo 1:7, jefe de su propia vida. Dice segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A que no actuemos los padres con ira, a que no actuemos los padres con el primer impulso que se nos viene. Porque Él nos ha dado dominio propio en Cristo Jesús. A Moisés le dijeron, escoge tú, Moisés, escoge. Pero Moisés no conocía a los 3 millones que salieron con él. De los 3 millones, digamos que 700,000 eran hombres. Moisés no sabía quiénes eran. Sin embargo, él tenía que escuchar de la gente quiénes eran varones de virtud de los mismos 700,000.
a quienes no se les noten las virtudes en lo que nosotros vemos, sino la vida normal del joven sea así, con virtud, no solo enfrente de los demás. Que las demás personas lo vean diferente. Jóvenes, este es un llamado para que el deseo del corazón de ustedes sea: Señor, quiero ser un joven diferente. Que los padres podamos decir: queremos ser padres diferentes. Ayúdame, Señor. Llamado a las madres, a las abuelas, a que oren por sus esposos, por sus nietos. Jetro le dice a Moisés: búscalos, búscalos. No estaban así los que estaban más cerca de su tienda. Búscalos. Y la pregunta que podríamos hacernos en este momento es: ¿dónde están esos jóvenes de virtud? ¿Dónde están? Es de poderle decir al Señor: Señor, ayúdame, dame gracia. Ayúdame, Señor, transfórmame, cámbiame. No se trata de decir que yo soy. No se trata de decirle a Moisés: Moisés, aquí estoy yo. No, es que dicen los demás, que ven, cuál es el testimonio suyo, cuál es el testimonio en su trabajo, en la escuela, en la universidad, en el colegio, en la calle, los vecinos, ¿qué dicen? ¿Qué oyen los vecinos cuando sus papás no están en casa? ¿Qué oye que pone todo volumen? ¿Qué es? ¿Qué es lo que ve? La mayoría de nosotros solo somos hombres y muchos no somos varones de virtud. Es de poderle pedir al Señor: Señor, haz un milagro en mí. Señor, ayúdame. Que las jóvenes puedan decir: Señor, cambia el interés en mi corazón, cámbialo, Señor, que pueda ver a un varón de virtud como un interés, no de cualquier joven. Quiero pedirle que se ponga de pie, por favor, y poderle decir al Señor a través de este canto: Señor, ayúdame. Yo no puedo cambiar. Yo no puedo hacer el milagro. Yo no puedo transformar mi propia vida. Señor, solo tú lo puedes hacer en mí. Oh Dios, reina en nosotros, Señor. Reina en mi vida, Señor. Si tú no lo haces, todo es en vano, Señor. No basta mi esfuerzo. No es suficiente mi esfuerzo si tú no haces la obra, Señor. Señor, haz tú la obra de convertirnos en varones de verdad, varones de virtud, temerosos de Dios, que aborrezcamos la avaricia. Señor, ayúdanos. Reina en mí, Señor. Si tú no lo haces, todo es en vano, Señor. Reina en mí, soberano, reina en mí. Oh, Señor Jesús. Reina en mí, oh Dios. Soberano, reina en mí. Cautiva mi corazón. Venga tu reino a mí. Haz tu voluntad. Entrónate en mí.
Oh Señor, solo tú puedes hacer ese milagro. Soberano reina en mí, cautiva mi corazón. Oh sí, oh Dios, oh Dios. Venga tu reino a mí. Haz tu voluntad. Entrónate en mí. Oh sí, Señor. Reina en mí. Soberano reina en mí. Señor, sí, Señor, haz ese milagro, Señor. Soberano reina. Ayúdanos, Señor. Solo tú puedes hacer ese milagro. Varones transparentes, varones rectos, varones de verdad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Pueden tomar